Buenas noches. Saben, a todos nosotros nos encanta decir que obedecemos a Dios, ¿verdad? Es fácil obedecer a Dios cuando Él te dice, ve y recoge ese auto nuevo que te regalé. Es muy fácil obedecer cuando Dios te dice, te voy a dar el ascenso que estabas esperando. Todos somos grandes siervos obedientes cuando las bendiciones están llegando, cuando las puertas se están abriendo, cuando el teléfono suena con la noticia que queríamos escuchar. Pero la verdadera obediencia, mi amigo, mi amiga, esa no aparece el domingo por la mañana cuando estás cantando con las manos levantadas y todo está bien. La verdadera obediencia no se presenta en la fiesta. La verdadera obediencia aparece a las 3 de la mañana. Aparece cuando estás solo en tu habitación, cuando las lágrimas están corriendo por tu rostro, cuando el médico te dio la mala noticia, cuando el banco te dijo que no, cuando la persona que amabas se fue. Y en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor, escuchás la voz de Dios que te dice, suelta eso, perdona a esa persona, quédate quieto, camina hacia adelante aunque no veas el camino. Ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera prueba. Ese es el tema que nos reúne. Obedece aunque te duela, porque hemos confundido la obediencia con una transacción comercial. Tratamos a Dios como si fuera un socio de negocios. Le decimos, ok, Dios, voy a hacer esto que me pides, pero tienes que prometerme que va a salir bien. Tienes que asegurarme que no voy a sufrir. Tienes que darme una garantía por escrito de que mi sueño se va a cumplir al final del mes. Y Dios nos mira con paciencia y nos dice, eso no es obediencia, eso es una negociación y yo no negocio mis instrucciones. El primer punto que quiero que entiendas esta noche es este. La verdadera obediencia se revela no cuando todo es fácil, sino cuando la voz de Dios entra en conflicto directo con tus deseos, con tus sueños y con lo que tú crees que te mereces. Ay, esa frase. ¿Cómo nos gusta esa frase? Es que yo me lo merezco. Yo merezco ser feliz. Yo merezco que me vaya bien. ¿Quién te dijo eso? El mundo, las redes sociales. Porque la Biblia no habla tanto de lo que mereces. La Biblia habla de lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas es pasar por el fuego para que el oro sea purificado. La obediencia real comienza cuando Dios te pide que hagas algo que tu lógica no puede procesar. Cuando tu experiencia te dice, es por allá. Y Dios te dice, no, es por aquí. Cuando tu educación te dice, 2 más 2 son 4. Y Dios te dice, conmigo, 2 más 2 pueden ser milagros. Y esto nos lleva al segundo punto, que es quizás el más difícil de tragar para nuestra generación. Obedecer es un acto de fe, no de razón. Vivimos en la era de la información. Tenemos Google en el bolsillo. Si queremos saber algo, lo buscamos en segundos. Queremos entenderlo todo. Y llevamos esa misma actitud a nuestra relación con Dios. Antes de obedecer, queremos que Dios nos dé una presentación en PowerPoint. Queremos que nos muestre la hoja de cálculo de Excel con los resultados proyectados. Señor, explícame el plan. Dame las 5 razones por las que debo perdonar al que me traicionó. Dame el análisis de riesgo de por qué debo dejar este trabajo seguro para seguir tu llamado. Queremos ser los consejeros de Dios, no sus siervos. Queremos ser sus consultores de estrategia. Y aquí está la noticia que te va a doler. Dios no te debe ni una sola explicación. ¡Wow! Qué fuerte suena eso en una iglesia. Pero es la verdad. Dios no te debe una explicación. Él te da una instrucción. Él te da una dirección. Y sobre todo Él te da su presencia. Pero Él no está obligado a sentarse contigo y explicarte el porqué detrás de cada qué. La obediencia que requiere explicación no es fe, es comodidad, es lógica humana. Y la fe comienza exactamente donde termina la lógica. Dios te está pidiendo que camines sobre el agua y tú le estás pidiendo un informe de la densidad del agua. Te pide que derribes murallas tocando trompetas y tú le pides un análisis estructural de los muros de Jericó. Obedecer sin entender es para creyentes. Obedecer solo cuando entiendes es para cómodos, y Dios no está buscando gente cómoda. Él está buscando gente que crea. Tengo una imagen que quizás te ayude. Imagina que eres un constructor y estás trabajando para el mejor arquitecto del universo. El arquitecto se acerca y te da un solo ladrillo y te dice,
Quiero que pongas este ladrillo exactamente aquí, en este ángulo, en este preciso lugar. ¿Qué haces tú? Si eres como la mayoría de nosotros, agarras el ladrillo y empiezas a analizarlo. Este ladrillo no me gusta mucho. El color es raro. ¿Y por qué aquí? No tiene sentido. Aquí no va una pared. El plano dice que la cocina va del otro lado. Arquitecto, ¿estás seguro? ¿No será mejor ponerlo allá? ¿Y si mejor traigo cemento de otra marca? Y el arquitecto te mira y te dice: yo no te pedí que entendieras el plano completo del edificio, yo no te pedí tu opinión sobre el ladrillo, yo te pedí que pusieras el ladrillo donde yo te dije. Tu trabajo no es entender el edificio, tu trabajo es poner el ladrillo. El trabajo de Dios es construir el palacio. Pero perdemos tanto tiempo analizando el ladrillo, cuestionando al arquitecto, que el edificio nunca se construye. ¿De dónde crees que viene tanta de tu ansiedad? Esa angustia que no te deja dormir por la noche, esa preocupación que te está robando la paz, viene de esto. Estás tratando de entender a un Dios que es incomprensible en lugar de confiar en un Dios que es infalible. Estás tratando de ser el arquitecto y el constructor al mismo tiempo, y no puedes. Tu ansiedad es el espacio que hay entre la instrucción de Dios y tu Obed, y nuestra generación quiere un cristianismo a la carta. Señor, me gusta esto de ti, pero esto de negarme a mí mismo, no mucho. Eso lo voy a dejar. Me gusta la parte de los milagros, pero no me gusta la parte de la disciplina. Me gusta la bendición, pero odio el proceso. Hablamos de la obediencia parcial. ¿Sabes qué es la obediencia parcial? Es el problema del rey Saúl. Dios le dijo: destruye todo a los amalecitas. Clarito, sin letras pequeñas, destruye todo. ¿Y qué hizo Saúl? Obedeció, pero a su manera. Dijo: bueno, matamos a los feos, pero dejamos vivo al rey y nos guardamos las mejores ovejas y las mejores vacas. Total, es para sacrificar a Dios. Usó una excusa espiritual para justificar su desobediencia. Cuando Samuel lo confronta, Saúl dice: pero sí obedecí. Y Samuel le da la lección más grande sobre este tema. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos como en que se obedezca a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Dios no quiere tus vacas. Dios no quiere tu show. Dios no quiere tu religión. Dios quiere tu obediencia. La obediencia a medias. Escúchame bien. La obediencia a medias es desobediencia completa. Dios no quiere tu mejor esfuerzo. Él quiere tu rendición. No quiere que intentes hacerlo a tu manera. Quiere que mueras a tu manera y lo hagas a la suya. Y aquí es donde duele. Porque la prueba real no es cuando Dios te pide que dejes el pecado que tú ya odias. Deja de mentir. Fácil. Deja de robar. Claro. La verdadera prueba, el verdadero dolor, es cuando Dios te pide que entregues el sueño que amas. Es cuando te pide que sueltes al Isaac por el que esperaste 20 años. Es cuando te pide que perdones a la persona que más te lastimó. Es cuando la instrucción de Dios se siente como una pérdida. Tú estás llorando esta noche por una puerta que Dios cerró. Y estás ahí de rodillas, golpeando esa puerta cerrada, gritándole: Señor, ábrela. Era la puerta de mis sueños, y Dios te está diciendo desde el otro lado: no voy a abrirla, porque te amo demasiado como para dejarte entrar en un lugar que te iba a destruir. Obedéceme, levántate y camina hacia la puerta que yo sí tengo abierta para ti. Pero duele, claro que duele. Duele dejar ir lo que amamos. Duele soltar el control. Estamos obsesionados con el por qué. Dios, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? Dios no es Google. No puedes googlear el sentido de tu sufrimiento y esperar 3 respuestas rápidas. Dios es un padre. Y un padre a veces da instrucciones que el hijo no entiende, pero lo hace para protegerlo. Cuando eras niño, tu padre te decía: no toques la estufa. ¿Y qué hacías tú? ¿Pero por qué? Porque te dije que no. ¿Pero por qué? Porque quema. Y no fue hasta que un día pusiste el dedo y te quemaste que dijiste: ah, por eso era. Hay gente aquí que está tocando la estufa espiritual una y otra vez. Dios te dijo: no salgas con esa persona. ¿Y tú por qué? No hagas ese negocio. ¿Por qué? Perdona a tu hermano. ¿Por qué? Y estás tocando la estufa, te estás quemando y luego te enojas con Dios por las ampollas. Dios no te debe la explicación del por qué. Él te ofrece la promesa de: yo estoy contigo.
Y eso tiene que ser suficiente. La prueba de fe no es si Dios te habla. La prueba de fe es qué haces cuando Él te habla y no te gusta lo que te dice. La prueba es obedecer sin sentir, porque si esperas a sentir ganas de obedecer, nunca lo harás. Tus sentimientos te van a traicionar. Hoy amas a Dios, mañana te sientes deprimido. Hoy tienes fe, mañana tienes dudas. Tus sentimientos son un desastre, pero la obediencia no se basa en tus sentimientos, se basa en una decisión. Una decisión de decir, Señor, no entiendo esto, me duele esto, mi lógica grita, no, mi corazón está roto, pero porque tú lo dices, lo haré. Porque confío en ti más de lo que confío en mi dolor. Este es solo el comienzo, este es el vestíbulo, la prueba ha comenzado, la lógica ha fallado y ahora es cuando el verdadero dolor comienza. Porque la obediencia, mi amigo, es a menudo el primer paso hacia el dolor antes de ser el último paso hacia la gloria. Deja de analizar, comienza a obedecer. Estás aquí esta noche y estás dolido, lo sé. Estás aquí escuchando esto, tal vez en tu auto, tal vez en tu cama a medianoche, porque algo te está rompiendo por dentro. Y como te dije la semana pasada, obedeciste, diste el paso de fe, soltaste lo que Dios te dijo que soltaras. Y ahora duele más que antes. Y estás pensando, Dante, no lo entiendes, este dolor es demasiado. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que duela tanto? Piensas que este dolor ha venido a matarte. Piensas que este silencio de Dios, este silencio ensordecedor, es abandono. Crees que Él se olvidó de la instrucción que te dio, que se olvidó de ti en medio del proceso. Quiero decirte la primera gran verdad de esta noche: estás equivocado. Ese dolor que sientes no es tu funeral, es tu matrícula. Bienvenido a la Universidad del Dolor. Este es el lugar, esta es la escuela donde Dios forja a sus mejores guerreros. Nadie se gradúa cum laude del confort. Nadie aprende las lecciones profundas de la vida en un día de spa. Los grandes hombres y mujeres de Dios, si mirás sus vidas, si mirás sus historias, todos tienen cicatrices. Todos pasaron por esta universidad. Y la matrícula es el dolor. Tú piensas que el dolor es un castigo, y a veces lo es. A veces cosechamos lo que sembramos, pero la mayoría de las veces, para el Hijo de Dios, el dolor no es un castigo, es una preparación. Dios no quiere que te vuelvas amargo. Él no quiere que este dolor te endurezca y te convierta en una persona cínica, enojada con la vida, no. Él usa el dolor para moldearte. Él usa el dolor para ayudarte a crecer. El mismo fuego que endurece el barro ablanda el oro. La pregunta no es ¿por qué hay fuego? La pregunta es ¿qué eres tú? ¿Barro o oro? Porque el dolor va a venir. Eso es inevitable. Lo que es opcional es la amargura. Tú estás en el taller del maestro y tienes que entender cómo trabaja el maestro. Imagina que eres un pedazo de metal. Quizás hoy te sientes así. Un pedazo de chatarra, inútil, oxidado, deforme, tirado en un rincón. Sientes que no sirves para nada. Y Dios, que es el maestro herrero, pasa por el depósito de chatarra de tu vida y te ve. No ve la chatarra, Él ve la espada, ve la herramienta, ve el potencial. Y Él te recoge. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Te pule, te pone en una vitrina? No. Lo primero que hace el herrero es meterte en el fuego. El fuego de la adversidad, el fuego de la prueba, el fuego de la soledad, el fuego de la enfermedad, el fuego de la escasez. Y tú en medio del fuego empiezas a gritar, Señor, sácame de aquí, me estoy quemando. Esto no es lo que me prometiste, esto duele. Y Dios, el herrero, te mira y te dice, aguanta. El fuego no es para destruirte, es para ablandarte, es para quemar la escoria, es para quemar el óxido, es para quemar todas esas impurezas que la bendición y la comodidad nunca podrían quitar. Hay cosas en tu carácter, orgullo, arrogancia, autosuficiencia, que solo el fuego puede quemar. Así que aguanta el fuego, obedece al proceso.
Y cuando estás al rojo vivo, cuando crees que ya no puedes soportar más, ¿crees que te deja enfriar? ¿Crees que te da un descanso? No. El herrero te saca del fuego hirviendo y te pone sobre el yunque de la quebrantura, el yunque de toqué fondo, el yunque de la rendición total. Y luego agarra el martillo y empieza a golpearte. ¡Pum! La traición de un amigo. ¡Pum! La pérdida del trabajo. ¡Pum! El diagnóstico del médico. ¡Pum! La puerta que se cerró en tu cara. ¡Pum! El ataque injusto. Y con cada golpe del martillo tú gritas: basta, Dios, basta, por favor, me estás matando, ¿no ves que me duele? Y el herrero, sudando, concentrado, te mira, y en su mirada no hay ira, hay amor, hay propósito, y te dice: yo no te estoy destruyendo, te estoy formando, yo no te estoy matando al viejo hombre que vive en ti, ese pedazo de chatarra que eras, lo estoy convirtiendo en una espada afilada. Lo estoy convirtiendo en un instrumento que pueda usar para mi gloria. Aguanta el golpe, confía en mis manos, obedece aunque te duela. ¿Entiendes esto? El silencio de Dios mientras estás en el fuego no es ausencia, es concentración. Un artista no habla mientras da la pincelada maestra. Un cirujano no canta ópera mientras hace la incisión que salvará tu vida. El herrero está concentrado en su obra. Y su obra eres tú. El problema es que queremos la espada, pero odiamos el proceso. Queremos el filo, pero no queremos el martillo. Queremos la unción, pero no queremos el fuego. Estás en la universidad del dolor y quizás estás en el doctorado del quebrantamiento. Estás en la clase de Silencio Divino 101. Estás estudiando paciencia avanzada. No te saltes las clases. No intentes huir, porque si huyes del proceso tendrás que repetir el curso. Y aquí está el secreto que cambia todo. El punto número 3 en nuestro esquema. Cuando te atreves a ofrecerle a Dios incluso las cosas que más te duelen, es cuando Él realmente comienza a actuar. Hemos pasado la vida pidiéndole a Dios que nos quite el dolor. Señor, llévate esta enfermedad. Señor, quítame este recuerdo amargo. Señor, sácame de este trabajo que odio. Señor, quítame este dolor del corazón. Y Dios está esperando que cambies la oración. Está esperando que dejes de pedirle que te quite el dolor y empieces a pedirle que lo use. Esa es la obediencia que duele. Esa es la obediencia que destroza la lógica. Es la oración que dice: Señor, este dolor me está matando. No lo entiendo. Odio cada segundo de esto. Mi lógica me dice que huya. Pero si tú, en tu soberanía, has decidido no quitarlo, entonces, por favor, úsalo. Usa mi dolor, úsalo para hacerme más compasivo, úsalo para darme autoridad, para hablarle a otros que sufren, úsalo para pulir mi carácter, úsalo para tu gloria. Toma mi quebranto, toma mis lágrimas, toma mi dolor y haz algo hermoso con él. Esa es la oración de José en la cárcel. Me quitaron la túnica, pero no mi integridad. Esa es la oración de David escondido en la cueva. Me persiguen, pero te alabaré. Esa es la oración de Pablo y Silas en el calabozo. Nos golpearon, pero vamos a cantar. Cuando haces esa oración, algo cambia. El fuego no se apaga, el martillo no se detiene, pero tú cambias. Ya no eres una víctima del fuego, te conviertes en un socio del herrero. Ya no estás peleando contra el dolor, estás encontrando el propósito dentro del dolor. Estás obedeciendo al proceso. Y este proceso, este dolor, está aquí para destruir algo, no para destruirte a ti. Está aquí para destruir a tu peor enemigo, el enemigo que te ha estado saboteando toda la vida. El que te dice que no puedes, el que te dice que te rindas, el que te dice que te lo mereces todo sin pagar el precio. El dolor ha venido a matar a tu yo, a tu ego. Y de eso, de esa guerra interna, de ese enemigo, hablamos la última vez del taller del herrero. Hablamos del fuego, del yunque y del martillo. Y te dije que el dolor que sientes, ese martillazo que te está golpeando, no es para destruirte a ti, es para destruir a tu peor enemigo. Un enemigo que no está afuera. Un enemigo que duerme contigo, que come contigo, que va al trabajo contigo y que se mira en tu espejo cada mañana. El dolor de la obediencia ha venido a matar a tu yo, a tu ego.
Tú me dices, Dante, yo no le obedezco a Dios. Y yo te pregunto, entonces, ¿a quién estás obedeciendo? Oh, no te engañes a ti mismo, no te mientas. Tú siempre estás obedeciendo a algo o a alguien, siempre. Si no obedeces a Dios, quizás estás obedeciendo a tu pasado. Estás obedeciendo a la voz de tu padre que te dijo que no servías para nada. Estás obedeciendo al trauma de esa relación que te rompió. Quizás estás obedeciendo a tu comodidad. No voy a tomar ese riesgo. Aquí estoy bien, calentito, seguro. Quizás estás obedeciendo a tu amargura. No voy a perdonar, jamás. Se lo merecen. Voy a obedecer a mi resentimiento. Pero el tirano más grande, el dictador más cruel al que le rindes pleitesía todos los días, es a tu propio yo, tu ego. Cuando tú dices, yo no voy a hacer eso que Dios me pide, no es porque no creas en Dios, es porque crees más en ti mismo. Y este es el centro del mensaje de esta noche. La obediencia duele, claro que duele, porque la obediencia es una declaración de guerra. Es una guerra civil espiritual que se libra dentro de ti. Es la batalla final por el trono de tu corazón. Imagina que tu corazón es una habitación con un trono en el centro, solo hay espacio para uno. Y durante toda tu vida, tu yo ha estado sentado en ese trono. Tu ego es el rey y es un rey que da órdenes. Quiero esto, necesito esto, no me gusta aquello, tráiganme comodidad, sírvanme placer, exijo respeto. Y tú, como un sirviente, corres a cumplirle los caprichos a tu ego. Y un día Jesús entra en la habitación. Él no pide un banquito, Él no pide un lugar en la esquina. Él camina directo hacia el trono. Te mira a los ojos y te dice, este es mi lugar. Y la obediencia es el acto de decirle a tu ego, rey, bájate de ahí. ¿Y tú crees que al ego le gusta eso? ¿Crees que tu yo va a decir, oh sí, claro, Señor? Qué buena idea. Toma mi corona, toma mi cetro. Jamás. En el momento en que decides obedecer a Dios, tu ego, tu yo, se levanta y grita, traición, golpe de estado, ¿cómo te atreves? Este soy yo. ¿No ves que si me matas mueres tú? El dolor de la obediencia, ¿sabes qué es? Es el grito de muerte de tu ego. Es tu yo pataleando, arañando, gritando mientras lo arrastras del trono. Por eso duele tanto. Dios no solo está probando tu acción, está intentando destronar a tu rey. Y este rey, este ego, tiene generales, tiene ejércitos. Y el primer enemigo de la obediencia, el general de 5 estrellas del ejército del ego, se llama soberbia, orgullo. Qué palabra tan fea, soberbia. Nadie aquí diría yo soy soberbio. No, la soberbia es mucho más sutil. La soberbia no es solo caminar con el pecho inflado creyendo que eres mejor que los demás. No, la soberbia espiritual es mucho más peligrosa. Es la soberbia la que te dice al oído, mi lógica es mejor que la instrucción de Dios. Es la soberbia la que dice, yo sé mejor que Dios lo que necesito para ser feliz. Es la soberbia la que dice, mi plan era perfecto. ¿Por qué Dios lo arruinó? La soberbia fue el pecado original, no fue una manzana. Fue el deseo de ser como Dios. Fue el ego de Eva diciendo, tiene sentido, la serpiente tiene razón, puedo ser mi propia diosa, no necesito obedecer. Y la soberbia fue la caída de Lucifer, subiré, pondré mi trono, seré semejante al Altísimo. Fue el yo en su máxima expresión. Y ahora Dios te da una instrucción que ataca directamente tu soberbia. Te dice, perdona. Y tu soberbia dice, jamás, Él me ofendió primero, yo tengo la razón. Te dice, espera. Y tu soberbia dice, no, lo quiero ahora, yo sé cuál es el tiempo perfecto. Te dice, sirve. Y tu soberbia dice, ¿servir yo a esa gente? Hacer ese trabajo tan bajo. No, yo estudié una maestría, yo soy alguien. Y como te resistes, como proteges tu soberbia, Dios tiene que sacar el martillo del dolor para romper ese orgullo. El mejor ejemplo de esto, el más trágico, es el rey Saúl. Saúl no era un mal tipo al principio. Era alto, era guapo, era el elegido, pero su ego se sentó en el trono. Dios, a través del profeta Samuel, le da a Saúl una orden militar muy clara. Vas a ir y vas a destruir todo a los amalecitas.
hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, burros, todo. Una orden dura, una orden que la lógica no entiende, pero era una orden de Dios. Saúl va, gana la batalla y luego su ego interviene. Su soberbia, disfrazada de lógica de negocios y estrategia militar, le dice: matar todo, qué desperdicio. Mirá qué gordo está ese buey. Qué hermosa esa oveja. Son pura sangre. Y mirá al rey Agag. Es un rey, como yo. No podemos matar a un rey así nomás. La soberbia de Saúl le dijo: mi plan es mejor que la orden de Dios. Y aquí viene la parte más peligrosa. Aquí es donde la soberbia se pone la máscara de la religión. Cuando Samuel llega, ¿qué encuentra? Una fiesta. Saúl había perdonado la vida al rey y se había quedado con lo mejor del ganado. Y Samuel pregunta: ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? ¿Qué es ese mugido de vacas? La respuesta de Saúl es la excusa más antigua de la soberbia religiosa. Oh, es que el pueblo tomó lo mejor para sacrificarlo al Señor tu Dios. Qué brillante, qué astuto. Estoy desobedeciendo, pero por una buena causa. Es para la iglesia, es para Dios. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces has justificado tu desobediencia con una excusa espiritual? No, yo no me voy de este trabajo que Dios me dijo que dejara, porque ¿quién le va a predicar a mis compañeros? Mentira, es soberbia, es miedo. Y Samuel le da a Saúl la respuesta que define la obediencia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría es la obstinación, la soberbia. Dios le estaba diciendo: Saúl, yo no quiero tus vacas gordas, yo no quiero tu show religioso, yo no quiero tu obediencia parcial, que es desobediencia total. Yo quería tu corazón roto, yo quería tu rendición, pero te aferraste a tu trono, te aferraste a tu ego. Y por esa soberbia Saúl perdió el reino. Ahora, mira el contraste, rápido. Un centurión romano, un pagano, un hombre de poder, un hombre que por su posición debería estar lleno de soberbia. Su siervo está enfermo, va a buscar a Jesús. Jesús le dice: está bien, yo iré a tu casa y lo sanaré. El ego del centurión debería haber dicho: perfecto, el famoso profeta en mi casa, que vengan los fotógrafos, esto me da estatus. Pero el centurión hace algo que sacude a Jesús, detiene al maestro y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados. Le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. El hombre mató su orgullo, destronó su ego en público, dijo: yo no soy digno, tú eres la autoridad, tu palabra es suficiente, obedeceré tu palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Saúl, el rey religioso, perdió su reino por su soberbia. El centurión, el soldado pagano, obtuvo su milagro por su humildad. ¿Por qué te duele obedecer? Te duele porque Dios te está pidiendo que perdones y tu soberbia quiere venganza. Te duele porque Dios te está pidiendo que esperes y tu soberbia quiere resultados inmediatos. Te duele porque Dios te está pidiendo que te sometas y tu soberbia quiere tener el control. Obedece aunque te duela, porque el dolor de la obediencia es el sonido de tu ego muriendo, y solo cuando tu ego muere, tú puedes empezar a vivir de verdad. Pero la soberbia no es el único general. Oh, no. El ego tiene otro aliado, uno más silencioso, uno que te paraliza. Se llama temor, y esa cárcel de miedo. Hablamos la última vez de ese rey que todos llevamos dentro. Ese yo, ese ego que se sienta en el trono de nuestro corazón y que odia la palabra obediencia. Y hablamos de su general más poderoso, la soberbia. Ese orgullo que te dice: mi plan es mejor que el de Dios. Ese que nos hizo analizar la historia de Saúl. Pero esta noche
quiero que sepas que la soberbia no trabaja sola. El ego tiene otros dos generales que quizás son aún más efectivos para mantenerte paralizado y evitar que obedezcas. Quizás tú me dices esta noche: Dante, yo no soy soberbio. Yo sé que el plan de Dios es mejor. Yo sé lo que tengo que hacer. Mi problema no es la arrogancia. Mi problema es que estoy paralizado. Bienvenido, bienvenida. Esta noche es para ti. Porque si la soberbia te hace pelear contra Dios, el segundo general del ego te hace huir de Dios. Y su nombre es temor, miedo. El miedo es el enemigo número 2 de la obediencia. Es la cárcel invisible. ¿Sabes qué es el miedo? El miedo es fe. ¿Cómo, Dante? ¿Estás loco? No, escúchame. El miedo es fe, pero es fe al revés. Es fe en el diablo, es fe en el fracaso, es tener la certeza absoluta, la convicción inquebrantable de que todo va a salir mal. El miedo es la voz que te susurra al oído: no lo hagas, te vas a caer, vas a fracasar, te van a lastimar, vas a perderlo todo. ¿Para qué intentarlo? Y Dios te da una instrucción clara: deja ese trabajo y emprende. Perdona a esa persona. Múdate de ciudad. Habla de mí. Y tú, en lugar de obedecer, te sientas a escuchar la voz del miedo. El mejor ejemplo de esto, la tragedia más grande causada por el miedo, la encontramos en el desierto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los saca con mano poderosa, abre el mar rojo, el milagro más grande, les da de comer maná del cielo, les da agua de una roca. Durante 2 años ven milagros todos los días. Y finalmente llegan a la frontera, están en Cades Barnea, están a un paso de la tierra prometida, a un paso de la bendición, del sueño de generaciones. Y Dios les da la orden de obediencia: la tierra es suya, es la tierra que fluye leche y miel. Vayan, entren, tomen posesión. ¿Qué orden más clara? Obedezcan. Pero, ¿qué hace el pueblo? Señor, ¿podemos primero hacer un análisis de mercado? ¿Podemos enviar un equipo de exploración? Solo para confirmar, tú sabes. La lógica humana metiéndose otra vez. Y Dios en su paciencia les dice: está bien, manden a sus espías. Mandan a 12, uno por cada tribu. Los 12 espías entran, están 40 días y vuelven. ¿Y qué traen? Traen un racimo de uvas tan grande que se necesitan 2 hombres para cargarlo. La evidencia de la promesa, la prueba de que Dios tenía razón, y la gente se emociona. ¡Wow! Es verdad. Y entonces los espías piden el micrófono. 10 de ellos se paran al frente y dan el reporte más destructivo de la historia, el reporte del miedo. Sí, la tierra es increíble. Es verdad que fluye leche y miel. Miren estas uvas. Pero, ese pero que mata la obediencia. Pero la gente que vive allí es fuerte. Las ciudades están amuralladas hasta el cielo. Y vimos gigantes. Vimos a los hijos de Anac. Eran enormes. Y nosotros, a su lado, éramos como langostas, como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Silencio total en el campamento. 2 de los espías, Josué y Caleb, intentan salvar la situación. No, es verdad que hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Son pan comido, obedezcamos. Pero ya era tarde. El virus del miedo ya se había esparcido y todo el pueblo empezó a llorar. Nos trajeron aquí a morir. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Nos van a matar a nosotros, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Van a ser el botín de los gigantes. ¿Sabes qué pasó esa noche? Su obediencia fue paralizada por el miedo. Dios les había dicho: entren. El miedo les dijo: no entren. ¿A quién obedecieron? Obedecieron al miedo. Y esa desobediencia nacida del miedo les costó todo. Dios dijo: está bien, no quieren entrar por miedo. Dicen que van a morir en el desierto.
pues morirán en el desierto. Ninguno de ustedes de 20 años para arriba verá mi promesa. Y por una noche de miedo, por una decisión de obedecer al reporte de los gigantes en lugar de la promesa de Dios, esa generación vagó 40 años en el desierto hasta que murió el último. El precio del miedo es altísimo. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus gigantes? Dios te dice, emprende ese negocio para mi gloria. Y tu miedo te dice, pero la economía, pero la competencia son gigantes, soy una langosta. Dios te dice, perdona al que te lastimó. Y tu miedo te dice, jamás me va a volver a lastimar, es un gigante. Dios te dice, suelta el control de tus hijos, confíamelos. Y tu miedo, tu ansiedad te dice, no, si los suelto se van a perder. El mundo es un gigante. Estás viviendo en Cades Barnea. Estás en la frontera de tu milagro. Estás a un paso de la tierra prometida, de tu sanidad, de tu libertad, de tu propósito. Pero estás paralizado, llorando en tu tienda porque le creíste más al reporte del gigante que a la palabra de Dios. Obedece aunque te duela. Y a veces el dolor es el dolor del miedo. Obedece aunque tengas miedo. La valentía no es la ausencia de miedo. Eso no existe. La valentía es estar temblando de miedo, pero dar el paso de todas formas. Es caminar con las rodillas temblando, pero caminar en la dirección que Dios te dijo. Es ser como Josué y Caleb y decir, sí, hay gigantes. ¿Y qué? Mi Dios es más grande que sus gigantes. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tu ansiedad, esa que no te deja dormir, se alimenta de tu miedo, la obediencia. La obediencia mata de hambre a tu ansiedad. Pero hay un tercer general, y este es el más sutil, el más moderno, el asesino silencioso de los propósitos de Dios. Si la soberbia te hace pelear con Dios y el miedo te hace huir de Dios, este tercer enemigo te hace avergonzarte de Dios. Es el enemigo número 3, la opinión de la gente, el qué dirán. Oh, qué tirano, qué dictador. Estamos viviendo una generación adicta a la aprobación. Vivimos para el like, vivimos para la foto, vivimos para la galería y hemos construido una cárcel, una prisión que no tiene barrotes de hierro, pero es más fuerte que Alcatraz. Es la prisión de la opinión pública. Los muros de tu celda son las opiniones de tu familia. ¿Qué va a decir mi mamá? El techo de tu celda es la opinión de tus amigos. ¿Se van a burlar de mí en el grupo de WhatsApp? Los guardias de tu celda son tus redes sociales, esperando a ver si encajás o no, y Dios te da una instrucción. Quiero que dejes esa relación. Ese hombre no es para ti. Y tú dices, pero Señor, ¿qué va a decir la gente? Ya todos saben que nos casamos, ya puse las fotos en Facebook. ¡Qué vergüenza! Y te quedás en la relación tóxica, no por amor, sino por obedecer al qué dirán. Quiero que hables de mí en tu oficina. ¿Y tú aquí, Señor? No, van a pensar que soy un fanático, van a decir que soy un aleluya. Voy a perder mi credibilidad profesional. ¿Y te callas la boca? ¿Obedeces al miedo, a la opinión de tus colegas? ¿Sabes quién fue el primer esclavo de este enemigo? Cuando Samuel lo confronta por desobedecer, por guardar las ovejas, ¿sabes cuál fue la excusa final de Saúl? Cuando ya no pudo mentir más, dijo, pequé, pues temía al pueblo y consentía la voz de ellos. 1 Samuel 15:24. Ahí está. No fue solo soberbia, fue miedo. Miedo a ser un rey impopular, miedo a que la gente no lo quisiera. Prefirió la aprobación de la gente antes que la obediencia a Dios. Y le costó el reino. Y Pedro, el gran apóstol Pedro, el que caminó sobre el agua, el que dijo, tú eres el Cristo. Ese mismo Pedro, la noche que arrestaron a Jesús, estaba calentándose en la fogata y una criada, ni siquiera un soldado, una empleada de servicio, lo mira y le dice, tú también estabas con él. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, sí, es mi Señor y voy a morir por él. No. Dijo, no lo conozco. Estás loca. Obedeció al qué dirán de la fogata. Obedeció al miedo a una criada. Y el Evangelio de Juan dice algo terrible de los fariseos. Dice que muchos de ellos creían en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué frase! Amaban más la opinión de la gente que la obediencia a Dios. ¿Y tú, a quién amas más? ¿La aprobación de tu jefe o la instrucción de tu Señor?
el aplauso de la multitud o el bien hecho del Rey de Reyes. Obedece aunque te duela. Y el dolor más agudo de nuestra generación es el dolor de la impopularidad. Es el dolor de que te dejen en visto. Es el dolor de que te saquen del grupo. Es el dolor de que te llamen anticuado, cerrado o fanático. Bienaventurado eres cuando te llamen así por causa de Cristo. Tienes que tomar una decisión. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A una multitud anónima en internet que mañana se olvida de ti? ¿O al Dios eterno que escribió tu nombre en la palma de su mano? Basta de vivir para la galería. Basta de vivir en la cárcel del qué dirán. Estos tres enemigos, soberbia, miedo y el qué dirán, son la razón por la que duele obedecer. Porque la obediencia te obliga a enfrentarlos. Te obliga a morir a ellos. Ahí es cuando entras en las grandes ligas. Ahí es cuando dejas la teoría y entras al territorio de los gigantes de la fe. Y la primera lección, la más dura, la prueba final de la obediencia, es la lección del monte Moriah. Es la elección de un padre, un hijo y un cuchillo. Es el altar de tu Isaac. Pero esta noche llegamos a la montaña más alta. Llegamos a la prueba final. ¿Qué pasa cuando Dios no te pide que dejes un pecado que odias? ¿Qué pasa cuando Dios no te pide que enfrentes a un gigante que temes? ¿Qué pasa cuando Dios te pide que sacrifiques la bendición que Él mismo te dio? ¿Qué pasa cuando la obediencia te pide que renuncies no a tu pesadilla, sino a tu sueño más grande? ¿Qué pasa cuando Dios te pide tu Isaac? Esta noche vamos a la historia más dolorosa, más incomprensible y más profunda de toda la Biblia. Vamos al monte Moriah. Hablemos de Abraham, no el Abraham joven. Hablemos del Abraham de más de 100 años. El hombre que esperó toda su vida, una promesa, un hijo. Le prometieron ser padre de multitudes y ni siquiera podía ser padre de uno. Esperó 10 años, 20 años, 25 años. Esperó hasta que su cuerpo estaba, dice la Biblia, como muerto. Esperó hasta que la lógica dijo imposible. Y entonces el milagro, nace Isaac, el hijo de la risa, el hijo de la promesa. Y Abraham lo ama, claro que lo ama. Es el centro de su vida. Es la prueba viviente de la fidelidad de Dios. Es su futuro, es su legado, es todo. Y pasan los años, el niño crece, es un muchacho. Y justo cuando todo está en paz, justo cuando Abraham cree que la prueba terminó, Dios vuelve a hablar. Y le da la orden más escalofriante de la historia. Génesis 22. Toma ahora a tu hijo. Y Dios es específico, como si quisiera clavar el cuchillo. Tu único hijo. Aunque tenía a Ismael, este era el hijo de la promesa, Isaac, a quien amas. Dios le dice, sé exactamente lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo lo que más amas en el mundo. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto. Silencio. La lógica de Abraham debió gritar, estás loco, tú no eres Dios. El Dios que yo conozco da vida, no la quita. El Dios que yo conozco odia el sacrificio humano. El Dios que yo conozco me dio este hijo. ¿Te estás contradiciendo? El miedo debió decirle, huye, toma al niño y huye, escóndelo, ve a Egipto, no dejes que Dios lo encuentre. El qué dirán debió susurrarle, ¿qué le vas a decir a Sara? Que fuiste a la montaña y quemaste a su hijo. ¿Te va a matar? La gente dirá que eres un asesino fanático. Y el dolor debió ser insoportable. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo este hombre? La Biblia nos da la respuesta más aterradora y asombrosa. Que Abraham se levantó muy de mañana, no negoció, no procrastinó, no le dijo, déjame pensarlo, Señor, te doy 1000 vacas en su lugar, llévate a Ismael. No, se levantó temprano. El dolor no lo paralizó. La obediencia fue instantánea. ¿Puedes imaginarte esa noche? Yo no creo que Abraham haya dormido. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que al amanecer vas a matar a tu hijo? ¿Te imaginas a Abraham entrando a la tienda de Isaac esa noche solo para verlo respirar, sintiendo el calor de su hijo, sabiendo que era la última noche? ¿Te imaginas el nudo en su garganta? Madre, tú que me escuchas, ¿puedes procesar esto? El dolor de esa obediencia. Y se levantó, aparejó su asno, tomó a 2 siervos, tomó a su hijo,
y empezó a caminar. Y aquí es donde la prueba se pone peor. No fue un evento rápido, no fue un impulso. La Biblia dice que caminaron 3 días. 3 días. Puedes imaginarte la tortura de ese viaje. 3 días caminando junto al milagro que ibas a matar. 3 días de silencio. ¿Qué pensó Abraham durante 72 horas? El primer día seguramente pensó, debí haber escuchado mal. Seguramente Dios me va a detener. Fue una pesadilla. El segundo día, esto es una locura. Soy un mal padre. ¿En qué me he convertido? Voy a devolverme, pero siguió caminando. El tercer día, ya no hay vuelta atrás. Dios lo dio, Dios lo quita. Sea bendito el nombre de Dios. Pero, ¿cómo voy a hacerlo? 3 días de guerra civil en su alma. 3 días donde el dolor, la lógica y el miedo le gritaban que se detuviera, pero la obediencia silenciosa ponía un pie delante del otro. Y al tercer día, levanta los ojos y ve el lugar. Le dice a sus siervos, quédense aquí, el muchacho y yo iremos allá. Y mira la fe de este hombre. Les dice, adoraremos y volveremos a ustedes. Plural, volveremos. Abraham estaba diciendo, no sé cómo, no sé por qué, no entiendo el plan, pero de alguna manera Dios me va a devolver a mi hijo, aunque tenga que resucitarlo de las cenizas, Él es poderoso para hacerlo. Hebreos 11:19. Eso es obedecer. Obedecer creyendo en el poder de Dios, no en tu propia lógica. Y suben la montaña, el padre y el hijo, solos. Abraham lleva el fuego en la mano, lleva el cuchillo en la otra, y el muchacho, Isaac, lleva la leña sobre su espalda, una imagen de lo que pasaría 2000 años después en otro monte. Y entonces, en medio del silencio, el hijo rompe la tensión. La pregunta que debió haber matado a Abraham por dentro, la pregunta que fue la prueba final. Padre, heme aquí, hijo mío, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Detente ahí, piensa en eso. Tu propio hijo, el milagro que estás a punto de sacrificar, te pregunta por el cordero y tú tienes el cuchillo en la mano. ¿Qué le dices? Hijo, hoy la parrillada eres tú, cállate y camina. No, la respuesta de Abraham es la definición de la fe que obedece aunque duele. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Jehová Jireh. No estaba mintiendo, no estaba evadiendo, estaba declarando su fe en medio del dolor más grande de su vida. Estaba obedeciendo con su boca antes de obedecer con sus manos. Llegan al lugar. Abraham construye el altar. El peor trabajo de su vida. Pone la leña y luego ata a su hijo. Isaac no era un bebé. Era un adolescente, un joven, fuerte. Él cargó la leña. Fácilmente pudo haberse resistido. Papá, te volviste loco. Suéltame. Pudo haber corrido. Pero la Biblia sugiere que Isaac, el hijo de la promesa, también obedeció. Se dejó atar. Se dejó poner sobre el altar. Y Abraham toma el cuchillo. Este es el momento. Este es el clímax de la historia humana. Es el acto de obediencia más puro y más doloroso jamás registrado. Y en ese segundo, antes de que el cuchillo baje, una voz grita desde el cielo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y Abraham temblando baja el brazo. Y mira, y allí, trabado en un zarzal, había un carnero. Dios había provisto el cordero. Ahora, escúchame bien, porque este es el secreto de toda la serie. Esta es la llave de tu obediencia. Dios nunca quiso la vida de Isaac, jamás. Dios odia el sacrificio humano. Dios no quería la vida del hijo, quería el corazón del padre. Dios no quería el sacrificio, quería la obediencia. La prueba no era sobre Isaac, era sobre Abraham. Dios estaba probando el trono del corazón de Abraham. Quería saber qué amaba más. ¿Amaba más la promesa o al Dios de la promesa? ¿Amas más el milagro o al Dios que hace los milagros? ¿Amas más la bendición o al bendecidor?
¿Amas más tu ministerio o al Dios que te llamó al ministerio? Abraham, al levantar el cuchillo, demostró que Dios era el número uno. Demostró que estaba dispuesto a soltarlo todo por obedecer a Dios. Y ahora, te pregunto a ti, que me escuchás con ansiedad, ¿cuál es tu Isaac? Y no me digas que es tu hijo. No seas dramático. Dios no te está pidiendo que sacrifiques a tu hijo. Tu Isaac es aquello que Dios te dio, pero que ahora se ha sentado en el trono de tu corazón. Tu Isaac es tu carrera. Ese trabajo que te da identidad, que te da dinero, pero que te roba la paz y te aleja de tu familia. Y Dios te está diciendo, suéltalo. Y tú dices, no, es mi seguridad. Tu Isaac es tu plan perfecto. Me caso a los 25, tengo hijos a los 28, casa a los 30. Y Dios viene y te cambia el plan y tú te enojas. No, Señor, mi plan es mejor. Tu Isaac, mujer que me escuchas, puede ser tu dolor. Sí, tu derecho a estar enojada, tu resentimiento contra el que te lastimó, lo has abrazado por 20 años, es tu dolor. Y Dios te dice, suéltalo, perdona. Y tú dices, no se lo merece. Y Dios te dice, no es por él, es por ti. Pon ese resentimiento en el altar. Tu Isaac es esa relación, ese hombre que sabes que no es de Dios, sabes que te está destruyendo. Pero tienes más miedo a la soledad que a la desobediencia. Dios te está pidiendo esta noche que pongas a tu Isaac en el altar. Él no te lo quiere quitar. Él te lo quiere devolver, pero te lo quiere devolver sanado. Te lo quiere devolver en su lugar correcto, no en el trono. Él no te quiere quitar el sueño. Quiere saber si el sueño se ha vuelto tu Dios. Pero aquí está la trampa. La provisión, el carnero, solo apareció después de la obediencia. El carnero solo apareció cuando Abraham levantó el cuchillo. ¿Tú quieres que Dios te muestre el carnero antes de subir la montaña? No, Señor, muéstrame el nuevo trabajo y luego renuncio. Muéstrame al hombre correcto y luego dejo a este. Y Dios te dice, no, sube la montaña, ata a tu Isaac, levanta el cuchillo de la obediencia y entonces yo te mostraré mi provisión. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a obedecer aunque te duela? La semana pasada estuvimos en la montaña más alta, el monte Moría. Vimos a un padre, Abraham, con un cuchillo en la mano, listo para obedecer a Dios, sacrificando lo que más amaba, su Isaac. Esa es la obediencia en el nivel del terror sagrado. Es la obediencia que rompe el corazón, que desafía la promesa. Es el nivel 100 de la fe. Pero esta noche quiero que bajemos de la montaña. Quiero que bajemos al nivel del mar. Quiero que salgamos del altar del sacrificio y nos metamos en el bote del fracaso. Porque seamos honestos, la mayoría de nosotros no estamos siendo probados como Abraham. Dios no nos está pidiendo que sacrifiquemos a nuestros hijos en una montaña. Nuestra prueba, nuestra lucha con la obediencia se parece mucho más a la historia de esta noche. Se parece a la historia de un hombre que estaba cansado, un hombre que había fracasado, un hombre que no estaba luchando contra un mandato divino, estaba luchando contra su propia frustración. Esta noche, bienvenido al bote de Pedro. Quiero que te imagines la escena, Lucas capítulo 5. Estamos en el lago de Genesaret. Es de madrugada, el sol apenas está saliendo y la orilla huele a pescado, a sal y a fracaso. Hay un grupo de hombres en la playa. Están enojados, están cansados, están sucios, pero sobre todo están frustrados. Y en medio de ellos está el líder, Simón Pedro. Pedro es un profesional. Él no es un teólogo, no es un filósofo, es un pescador. Es el mejor en lo que hace. Conoce el lago como la palma de su mano. Sabe dónde están los peces. Sabe cómo se mueven las corrientes. Sabe qué carnada usar. Es su oficio. Pero esa noche, el experto fracasó. La Biblia dice que Pedro y sus hombres habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Quiero que te detengas ahí. No leas eso rápido toda la noche. ¿Sabes lo que es trabajar toda la noche en vano? Es la madre que ha orado toda la noche por su hijo rebelde y no ve nada. Es el esposo
que ha intentado salvar su matrimonio toda la noche y no ve nada. Es el emprendedor que ha invertido todo en su negocio toda la noche y no ve nada. Es la mujer que ha luchado contra su ansiedad y su depresión toda la noche y no ve nada. Toda la noche es el resumen de tu frustración, es el cansancio acumulado, es la sensación de inutilidad. Pedro no solo estaba cansado físicamente, estaba humillado profesionalmente. El gran pescador regresando con las redes vacías. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús lo encuentra? Estaba lavando las redes. Este es el detalle que cambia todo. ¿Qué significa lavar las redes? Significa terminé, se acabó, lo guardo todo, no funcionó, me rindo. Es el acto de resignación, es el final de la jornada. Es el momento en que guarda las herramientas porque el proyecto fracasó. ¿Cuántos de ustedes esta noche están lavando las redes? Estás lavando las redes de tu matrimonio. Ya está, hice lo que pude, se acabó. Estás lavando las redes de ese sueño. Era una buena idea, pero no funcionó. Estás lavando las redes de tu fe. He orado, he creído, pero Dios no responde. Mejor me vuelvo realista. Pedro está de rodillas, con el agua fría hasta la cintura, limpiando el lodo y las algas de una red vacía. Es el retrato perfecto de la derrota. Y entonces aparece Jesús. Y Jesús, que tiene un sentido del humor increíble, mira todos los botes en la orilla. ¿Y cuál escoge? Escoge el bote de Pedro. Escoge el bote del fracaso. Se sube al bote que simbolizaba la noche perdida de Pedro y le dice: Pedro, apártalo un poquito de la orilla. Y desde el bote del fracaso de Pedro, Jesús empieza a predicarle a la multitud. Tu fracaso no descalifica a Jesús. Tu fracaso es a menudo el púlpito que Él quiere usar. Él quiere meterse en tu bote, en tu matrimonio fracasado, en tu negocio quebrado, en tu corazón roto, y quiere predicar desde ahí. Y cuando Jesús termina de hablar, la multitud se va. La prédica terminó y Jesús se voltea y mira a Pedro. Pedro, que seguía con su ropa mojada, oliendo a fracaso. Y Jesús, el hijo de un carpintero, un hombre que en su vida había pescado profesionalmente, le da una orden al pescador experto: boga mar adentro, ve a lo profundo y echad vuestras redes para pescar. Silencio. Quiero que te metas en la cabeza de Pedro. ¿Qué estaba pensando Pedro? Probablemente pensó: maestro, con todo el respeto que te mereces, eres un gran predicador. Tu sermón fue 10 décimos, pero de carpintería y de prédica, ¿sabes tú? De pesca, sé yo. Y te lo voy a explicar con manzanitas, rabino. Número 1, el pescado grande no está mar adentro, está cerca de la orilla. Número 2, se pesca de noche, no a mediodía con el sol pegando. Los peces ven la red y se van. Es el ABC de la pesca. Y número 3, y el más importante: ya lo intenté, estuve toda la noche en eso, estoy cansado, las redes están limpias, ya las guardé. ¿Quieres que vuelva a ensuciar todo? ¿Para nada? La orden de Jesús era desde todo punto de vista ilógica, era absurda, era un insulto a la experiencia de Pedro. ¿Y tú? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas que te parece ilógico? Dios te está diciendo: perdona al que te traicionó. Y tu lógica dice: no, eso es absurdo, me va a volver a lastimar. Dios te está diciendo: da, sé generoso en medio de tu escasez. Y tu lógica dice: no, es absurdo. Si doy, me quedo sin nada. Dios te está diciendo: vuelve a confiar en mí, vuelve a orar por tu matrimonio. Y tu lógica, tu experiencia, tu fracaso te gritan: no, ya lo intenté toda la noche. Estás exactamente en el bote de Pedro, cansado, frustrado y recibiendo una orden ilógica. Y aquí viene el momento que define la obediencia. Es el momento, Abraham, de Pedro. Es el momento del dolor, el dolor de la frustración, el dolor del orgullo herido. Pedro mira a Jesús, mira sus redes limpias, mira el sol, suspira y dice la frase que lo cambió todo, la frase que es el centro de esta noche: maestro, hemos trabajado toda la noche
y nada hemos pescado. Esa es la voz de la experiencia. Esa es la voz del fracaso, esa es la voz de la lógica. Lo intenté, no funcionó, pero, hay ese pero, en griego es más. Sin embargo, más, en tu palabra echaré la red. Esa es la obediencia que duele. Mi lógica dice que no, mi experiencia dice que no, mi cansancio dice que no, mi orgullo profesional dice que no, mi fracaso me grita que no. Todo en mí dice que es una estupidez, pero, como tú lo dices, porque es tu palabra, lo voy a hacer. Esa es la obediencia que Dios está buscando. Una obediencia que se levanta por encima de tu fracaso. Una obediencia que honra la palabra de Dios por encima de tu experiencia. ¿A qué le vas a obedecer tú esta noche? ¿A tu historial de fracasos o a la palabra del maestro? Pedro está diciendo, yo soy el experto, pero tú eres el Señor. Y la palabra del Señor anula mi experiencia. ¡Qué lección! Y la Biblia dice que Pedro, de mala gana me lo imagino yo, suspirando, quejándose, muchachos, saquen las redes otra vez. El rabino quiere pescar y van mar adentro, y tiran la red. Y en ese momento, el milagro. La red se llenó tanto que la Biblia dice que se rompía. Tuvieron que llamar al otro bote, el bote de sus socios, el bote de Juan y Jacobo, y llenaron los dos botes, tanto que se hundían. El fracaso de toda una noche fue borrado por un acto de obediencia ilógica. La obediencia de Pedro no solo le dio peces a él, le dio peces al bote de al lado. Escúchame, tu obediencia, esa que te duele, esa que desafía tu fracaso, no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a los que están en el bote contigo. Tu obediencia en tu matrimonio va a bendecir a tus hijos. Tu obediencia en tu negocio va a bendecir a tus empleados. Tu obediencia va a causar que otros botes se llenen, pero aquí está el secreto. El mismo secreto que con Abraham. ¿Tú crees que Jesús necesitaba el pescado? ¿Crees que el milagro era para montar una pescadería? ¿Crees que la historia se trata sobre peces? No. Al igual que la prueba de Abraham no era sobre Isaac, la prueba de Pedro no era sobre el pescado, era sobre el pescador. Jesús estaba probando a Pedro. Quería ver si Pedro estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Incluso cuando su experiencia de experto le decía lo contrario. Y cuando Pedro vio el milagro, cuando vio el bote hundiéndose de pescado, la Biblia dice que cayó de rodillas. Y no dijo, wow, Jesús, somos ricos, montemos un negocio. No, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento Pedro entendió, esto no es sobre peces, esto es sobre quién eres tú. Y si tú puedes hacer esto con peces, que es mi área, ¿qué no podrás hacer con mi vida? Y Jesús lo mira y le da la verdadera orden, la que venía después de la obediencia. No temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. El milagro fue solo el subproducto de la obediencia. El verdadero objetivo era la transformación de pescador de peces a pescador de hombres. Dios te está pidiendo que obedezcas en el área de tu mayor fracaso. Te está pidiendo que eches la red una vez más en ese matrimonio que no pescó nada, en ese sueño que no pescó nada. No porque Él quiera darte peces, sino porque quiere transformarte a ti. Quiere llevarte de la frustración a la fe. Quiere tu propósito. Pero el milagro solo viene después de la obediencia ilógica. ¿Estás listo para dejar de lavar tus redes? ¿Estás listo para dejar de obedecer a tu fracaso? ¿O vas a decirle como Pedro, Señor, estoy cansado, Señor, ya fracasé, Señor, esto es absurdo, pero en tu palabra echaré la red? Estuvimos la semana pasada en la orilla del lago, en el bote del fracaso. Vimos a un Pedro frustrado, cansado, que había trabajado toda la noche sin pescar nada. Lo vimos obedecer una orden ilógica, boga mar adentro, y vimos cómo esa obediencia que nació de la frustración y no de la fe desató un milagro que rompió las redes. Vimos a Abraham obedecer en el dolor más íntimo y privado, en la soledad de una montaña, listo para sacrificar a su propio hijo. Pero esta noche quiero que hablemos de una obediencia que para mí es la más difícil de todas. No es la obediencia que desafía tu dolor, Abraham. No es la obediencia que desafía tu fracaso, es la obediencia que desafía tu reputación. Tú y yo pensamos que obedecer es difícil,
Pero ¿sabes qué es más difícil? Obedecer cuando tu obediencia te hace ver como un completo loco, como un fanático, como un idiota. Ah, ¿ves? Ahí te toqué. Porque tú y yo estamos obsesionados con lo que la gente piensa. Hablamos de eso en el qué dirán. Odiamos quedar en ridículo. Preferimos estar equivocados con la multitud que tener la razón, pero estar solos. La obediencia de Abraham fue privada, dolorosa pero privada. Nadie se enteró. La obediencia de Pedro fue frente a sus socios, pero la obediencia de Noé, la obediencia de Noé fue pública, fue un show, fue el hazme reír del mundo entero durante más de un siglo. Hablemos de Noé. Génesis capítulo 6. Cuando pensamos en Noé nos imaginamos un viejo simpático con barba blanca en un barquito de madera con 2 jirafas sonrientes. Nos imaginamos un cuento de niños. No, señor, no, señora. La historia de Noé no es un cuento de niños. Es una de las historias de obediencia más brutales y dolorosas de la Biblia. Primero entendamos el contexto. El mundo de Noé no era un mundo de cavernícolas tontos. No, la Biblia dice que era un mundo lleno de violencia. Era un mundo sofisticado, lleno de gente que seguía su propia lógica. La gente se casaba, construía, bebía, vivían sus vidas, tenían su ciencia, tenían su cultura. Y en medio de esa generación, Dios encuentra a un hombre, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios, que siempre rompe nuestros esquemas, le da a Noé la instrucción más absurda, ilógica y ridícula de la historia de la humanidad. Noé, quiero que construyas un barco. Yo me imagino a Noé, ok, Señor, un barco. ¿Puedo hacer un barco para pescar, para cruzar el río? No, Noé, quiero que construyas un arca, un monstruo, un edificio flotante de 3 pisos. Te voy a dar las medidas exactas. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. La quiero calafateada por dentro y por fuera. Noé, tragando saliva, seguramente pensó, ok, es el barco más grande de la historia. ¿Y dónde lo construyo? ¿En el puerto? Y aquí es donde la cosa se pone buena. No, Noé, quiero que la construyas ahí, en tu patio trasero, lejos del agua, en medio de la nada. Y le da el motivo, porque voy a traer un diluvio. Voy a hacer llover. Silencio. Tenemos que entender algo. Según muchos teólogos, en ese momento de la historia, nunca había llovido. La Biblia dice que un vapor subía de la tierra y regaba las plantas. El concepto de lluvia, de agua cayendo del cielo, no existía. Ponte en los zapatos de Noé. Dios le estaba pidiendo que construyera un barco gigantesco en medio del desierto para prepararse para algo que nunca había pasado. Tráelo a tu vida. Dios te está pidiendo que te prepares para una bendición que tu familia nunca ha visto. En mi familia todos son divorciados. Y Dios te dice, tú vas a tener un matrimonio que dure. En mi familia todos mueren de cáncer. Y Dios te dice, tú vas a caminar en sanidad. Dios te está pidiendo que construyas el arca de tu fe, basándote en una promesa para un evento que tu lógica no puede procesar. Y Noé, ¿qué hizo? Le pidió a Dios un reporte meteorológico. Hizo un estudio de mercado. Le dijo, Señor, ¿no crees que esto va a afectar mi reputación? No. Hebreos 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No se veían. No había ni una nube en el cielo. Con temor, preparó el arca. Él obedeció. Y aquí es donde el dolor de la obediencia toma una forma diferente. El dolor de Noé no fue un cuchillo a Abraham ni una red vacía. El dolor de Noé fue el tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Noé en construir esa arca? ¿Un fin de semana? ¿Un año? 120 años. 120 años. Detente y piensa en eso. No lo pases por alto. Tú te estás quejando porque llevas 2 años orando por tu esposo y no cambia. Te estás quejando porque llevas 6 meses en el negocio nuevo y no despega. Estás ansiosa porque llevas 3 semanas esperando la llamada. Noé obedeció en fe por 120 años sin ver una sola nube.
¿Te puedes imaginar la tortura psicológica de esa obediencia? Imagina el año 1. Noé vende sus propiedades, compra la madera, la gente lo mira. Noé, ¿qué haces? Construye un barco. ¿Un barco? ¿Aquí? Sí, es que va a llover. Y la gente, jajaja, ¿qué llover? Noé se volvió loco. Imagina el año 10. Ya tiene la base. Sus hijos Sem, Cam y Jafet han crecido. Papá, seguro que escuchaste a Dios. Los amigos ya no lo visitan. Es el loco del pueblo, el fanático, el prepper original. Imagina el año 40. La estructura está a medio terminar. Noé ya es un hombre mayor. Sigue martillando. Pasa el vecino. «Hey, Noé, buenos días. ¿Todavía con tu zoológico flotante? Oye, mi techo tiene una gotera. ¿Me prestás tu arca cuando termines?» Y las risas todos los días. Burlas. Ridículo. Imagina el año 80. La gente que se burlaba de él al principio ya se murió. Y sus hijos venían a burlarse de Noé. Mi papá me contaba que tú estabas construyendo esto. Todavía no te llueve, viejito. Imagina el año 119. La obra está casi terminada. Noé está viejo, cansado. Y me lo imagino una mañana despertando, saliendo de su tienda y viendo un sol radiante, un cielo azul perfecto, ni una nube. ¿Te imaginas la fuerza de voluntad, la obediencia, la fe para levantarse ese día y dar el martillazo número 5 millones? Pero Noé siguió martillando. Obedeció aunque le dolió. Le dolió en su reputación, le dolió en su vida social, le dolió en su lógica. Noé tuvo que elegir: ¿obedezco a la opinión de todo el mundo o obedezco a la voz solitaria de Dios? ¿Y tú a quién estás obedeciendo? Dios te dijo: quiero que seas fiel en tu matrimonio. Y tus amigas de la oficina te dicen: ay, amiga, estás loca, divórciate, disfruta la vida. Date tu lugar. Y por obedecer al qué dirán, estás pensando en dejar tu arca. Dios te dijo: quiero que vivas en integridad, no robes en esa oficina. Y tus compañeros dicen: estás loco, todos lo hacen. El que no tranza no avanza. Y por miedo a que te llamen tonto, estás dejando de martillar. Dios te dijo: quiero que eduques a tus hijos en mis caminos. Y el mundo te dice: estás loco, déjalos que elijan. Eso es anticuado, eso es opresión. ¿Cuál es el arca que Dios te mandó a construir que te hace ver como un loco? ¿Es tu santidad? ¿Es tu fidelidad? ¿Es tu esperanza por ese hijo que todos dicen que ya está perdido? ¿Es ese ministerio que empezaste en tu garaje y del que todos se burlan? Sigue martillando, sigue obedeciendo. No construyas tu vida basado en el pronóstico del tiempo. Construye tu vida basado en la instrucción del arquitecto. Y entonces, después de 120 años de obediencia ridícula, Noé estaba dentro. Los animales estaban adentro. Su familia estaba adentro. Y la Biblia dice algo impresionante. Dice que Noé no cerró la puerta. Dice: y Jehová le cerró la puerta. ¡Wow! ¡Qué seguridad! Cuando obedeces, aunque el mundo te llame loco, Dios mismo se encarga de cerrar la puerta para protegerte. Y entonces, después de 120 años de sol, Noé escuchó un sonido que nunca nadie había escuchado. No era el martillo, no era la burla de los vecinos, era una gota, y luego otra, y otra, y otra. Quiero que te imagines la cara de los vecinos, el que se burlaba. «Hey, Noé, ¿qué es esto? El agua en los tobillos. Noé, ábrenos. Era broma. Siempre creímos en ti. El agua en las rodillas. Noé, por favor. El agua en el cuello. Tarde». El mismo día que la obediencia de Noé fue validada, fue el día del juicio para la lógica del mundo. Dios no necesita tu lógica, Dios no necesita tu reputación, Dios no necesita la aprobación de tus vecinos, Dios necesita tu obediencia. Aunque te haga ver como un loco, obedece aunque te duela. La obediencia de Noé lo salvó a él y a su familia de la destrucción externa, lo salvó del juicio. Pero, ¿qué pasa cuando la obediencia no te salva del problema? ¿Qué pasa cuando obedeces?
y esa obediencia te mete directamente en el problema, ¿qué pasa cuando haces lo correcto y en lugar de un arca terminás en una cisterna? ¿Qué pasa cuando tu obediencia no te salva de la cárcel, sino que te mete en la cárcel? Esa es la obediencia nivel José. Y de esa vamos a hablar la próxima vez. La semana pasada dejamos a Noé seco y a salvo en un arca que construyó durante 120 años de burlas. La obediencia de Noé lo salvó a él y a su familia de la tormenta. Fue una obediencia que lo protegió del juicio. Pero, ¿qué pasa esta noche? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa cuando tu obediencia no te libra de la tormenta, sino que te mete directamente en el ojo del huracán? ¿Qué pasa cuando haces lo correcto, cuando obedeces a Dios en todo? Y como resultado, tu vida se desmorona. Noé obedeció y se salvó del agua. Pero, ¿qué pasa cuando obedeces y terminás en el fondo de un pozo seco? ¿Qué pasa cuando tu obediencia no te salva de la cárcel, sino que es la razón por la que terminás en la cárcel? Bienvenido. Esta noche es para ti. Esta es la obediencia más difícil, la más confusa, la más dolorosa. Es la obediencia que te hace gritar: Señor, esto no es justo. Bienvenido a la vida de José. Oh, cómo nos gusta la historia de José, pero nos gusta el final. Nos gusta el José en el palacio, el segundo hombre más poderoso del mundo, perdonando a sus hermanos. Qué lindo. Pero nos saltamos los 13 años de infierno que lo llevaron allí. Retrocedamos. José no es como los demás. José es el soñador, el favorito de papá, el del abrigo de colores. Él tiene una promesa. Dios le ha hablado, le ha dado sueños. Tiene un Isaac, tiene una promesa. ¿Y cuál es su primera prueba de obediencia? Simplemente ser quien Dios dijo que era. Contar el sueño. Mantenerse firme en la promesa. ¿Y cuál es el resultado de esa obediencia? ¿La bendición? ¿El aplauso? No. El resultado es el odio de sus hermanos, la envidia, la traición. Primera lección de la obediencia dolorosa. Cuando Dios te marca, el diablo te ataca. Cuando tienes un abrigo de colores, atraes a los que solo ven en blanco y negro. Lo agarran, lo tiran a un pozo, lo venden como un animal, como un objeto. ¿Dónde está Dios ahora, José? ¿Dónde están tus sueños en el fondo de la cisterna? Y aterriza en Egipto. Esclavo, número 1105. Perdió el abrigo, perdió la familia, perdió la libertad, lo perdió todo. ¿Y qué hace José en Egipto? En la casa de Potifar, el capitán de la guardia. Aquí es donde la obediencia de José empieza a brillar. Pudo haberse sentado en un rincón, pudo haberse amargado, pudo haber dicho: Dios me falló. Al diablo con los sueños, al diablo con la obediencia, voy a ser el peor esclavo del mundo. Pero José no hizo eso. José entendió algo: mis circunstancias no pueden cambiar mi carácter. Y José obedeció en la esclavitud. Fue el mejor esclavo que pudo ser. Fue tan fiel, tan íntegro, tan bueno, que su jefe pagano, Potifar, vio que Jehová estaba con él y le entregó todo. Lo hizo el gerente general de su casa. José está subiendo. La obediencia paga, funciona. Y justo cuando José piensa: bueno, no es el palacio de mis sueños, pero esta casa no está mal, viene la verdadera prueba. La esposa de Potifar, la mujer lo mira, lo desea, y un día cuando están solos, le dice: acuéstate conmigo, detente. Esto no es una prueba sutil, esto no es interpretar un sueño, esta es una prueba de obediencia, blanco o negro. La lógica de José pudo decirle: es la esposa del jefe, si no obedezco me mata. Además soy joven, estoy solo. Dios entenderá. El dolor pudo decirle: he sufrido tanto, me lo merezco. Un poco de placer. El ego pudo decirle: wow, la jefa me desea, soy irresistible. Pero José mira la obediencia de este hombre. Él le dice: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dijo contra mi jefe, dijo contra Dios. José obedeció, hizo lo correcto.
huyó. Literalmente salió corriendo. Dejó su túnica. Otra vez le quitan la túnica y huyó. ¡Qué victoria! Obedeció. Pasó el examen. ¿Y cuál fue el premio por su obediencia? ¿Un ángel? ¿Un ascenso? ¿La felicitación de Potifar? No. El premio por su obediencia fue una mentira, una falsa acusación y una celda. Lo arrojaron al calabozo del rey, a la peor prisión. Ahí es donde te quería traer esta noche. Ahí es donde estás tú. Estás gritándole a Dios: Señor, yo te obedecí. Yo perdoné al que me lastimó y me volvió a lastimar. Yo fui fiel en mi matrimonio y él se fue con otra. Yo fui honesto en mi trabajo y me despidieron. Yo me guardé para ti y sigo sola. Obedecí y me fue peor. Esto no funciona, Dante. No es justo. Este es el dolor más profundo. La obediencia de José lo llevó directamente a la cárcel. Y aquí, en la cárcel, es donde la mayoría de nosotros tiramos la toalla. Aquí es donde la fe muere. ¿Y qué hizo José? Se sentó en un rincón de la celda a llorar. Se volvió el preso más amargado. ¿Tatuó en la pared Dios me abandonó? No, es increíble. La Biblia dice que José obedeció en la cárcel. Fue el mejor preso que pudo ser. Y el carcelero vio que Dios estaba con él y le dio la administración de la cárcel. José es el tipo de hombre que si lo mandás al infierno te lo pone a producir. Eso es obediencia, eso es carácter. No me importa dónde estoy, voy a ser fiel aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué la demora? Y aquí está el punto central de esta noche, el punto número 5 de nuestro esquema mental. El resultado no es inmediato. El problema de tu generación y la mía es que queremos un Dios de microondas. Sí, un Dios microondas. Queremos bendiciones en 3 minutos. Señor, te obedecí el lunes. Es martes. ¿Dónde está mi milagro? Vamos rápido, tengo prisa. Ponemos nuestra obediencia en el microondas, apretamos el botón y si a los 3 minutos no suena la campana de la bendición, nos enojamos. Golpeamos la puerta. Este Dios no funciona. Y Dios nos mira desde el cielo y nos dice: hijo, hija, yo no soy un microondas. ¿Sabes qué hace el microondas? Calienta la comida por fuera, la deja hirviendo en los bordes, pero el centro sigue frío, sigue congelado. Calienta las sobras. Yo no soy un Dios de microondas. Yo soy un Dios de horno. Ah, el horno. ¿Qué hace el horno? El horno necesita tiempo. El horno necesita un proceso. Primero, hay que precalentarlo. Luego, metes la masa y tienes que esperar. El horno trabaja lento, aumenta la temperatura despacio. ¿Por qué? Porque el horno no calienta las sobras, el horno transforma la masa. El horno hornea el pastel, el horno cocina de adentro hacia afuera. Dios no quería calentar a José. Dios quería hornear a José. Dios no quería un esclavo calentado por fuera pero amargado por dentro. Quería hornear un primer ministro, quería hornear carácter, quería hornear perdón, quería hornear sabiduría. Y eso, mi amigo, toma tiempo en el horno, la cisterna. Fue el precalentado. La casa de Potifar fue ponerlo a 100 grados. La cárcel. Ah, esa fue la temperatura alta. Ahí lo puso a 200 grados. ¿Cuánto tiempo estuvo José en el horno? 13 años. 13 años de su juventud. 13 años donde Dios estaba horneando la arrogancia que le quedaba. 13 años horneando la impaciencia. 13 años horneando la confianza en sí mismo. Incluso en la cárcel tuvo una oportunidad. El copero del rey. Interpreté tu sueño. Recuérdame. Esa era su salida, su contacto. ¿Y qué hizo el copero? Se olvidó. Y José tuvo que estar 2 años más en el horno. ¿Por qué? Porque aún no estaba listo. Todavía estaba confiando en contactos, estaba confiando en el copero, no en el rey. Dios tuvo que hornearle esa última pizca de confianza humana. Y cuando José estuvo listo, cuando el pastel estuvo en su punto, cuando ya no confiaba en hermanos, ni en Potifar, ni en coperos, cuando
su única confianza estaba en Dios, entonces sonó el timbre del horno y el faraón tuvo un sueño y sacaron a José. Y cuando lo sacaron, no sacaron a un esclavo amargado, no sacaron a un exconvicto resentido, sacaron a un primer ministro, sacaron pan caliente, sacaron al hombre que iba a salvar al mundo. ¿Entiendes esto? Estás ansiosa esta noche. Estás en tu cama sin poder dormir. ¿Sabes por qué? Porque estás en el horno. Y no dejas de abrir la puerta. Ya está, Señor, y abres la puerta. Y ahora ya pasó y la abres otra vez. Y Dios te dice, cierra la puerta, confía en el proceso. Me vas a arruinar el pastel, te vas a enfriar. Obedece aunque te duela. Obedece el tiempo. El horno de la prisión, el horno de tu soledad, el horno de tu enfermedad, el horno de tu escasez. No es tu final, es tu preparación. El calabozo de José no era su tumba, era su universidad, era su salón de clases, fue su graduación. Deja de maldecir tu horno, deja de golpear el microondas, acepta la obediencia del proceso, porque lo que Dios está horneando lentamente es lo que va a durar para siempre. Y cuando sales del horno, cuando sales, estás listo para el palacio. Y esta noche, tú y yo pensamos que nuestra obediencia es difícil. Tú estás en tu casa llorando porque Dios te pidió que perdonaras a tu suegra. Tú estás enojado porque Dios te pidió que tuvieras paciencia con tu jefe. Tú estás frustrado porque Dios te tiene en el horno de la espera 6 meses. Creemos que el dolor de Abraham fue el máximo. Creemos que la paciencia de Noé fue inigualable. Creemos que la injusticia de José fue el límite. Y esta noche tengo que llevarte al último escalón. Tengo que llevarte al dolor que le da sentido a todos los demás dolores. Tú y yo creemos que obedecer duele, y tienes razón, duele. Pero, ¿qué sabes tú del dolor? Esta noche quiero que dejes tu problema por un segundo. Deja tu ansiedad a un lado. Deja tu Isaac, deja tu red vacía. Quiero que vengas conmigo, ponte tus zapatos, porque vamos a caminar. No vamos a una montaña en Moria, no vamos a un bote en Genesaret, no vamos a una cárcel en Egipto, vamos a un huerto llamado Getsemaní, y es de noche, hace frío, y el hombre al que seguimos está asustado. Oh, sí, no me mires así. Nos gusta la imagen de Jesús en la estampita. El Jesús rubio, de ojos azules, con una túnica blanca impecable, orando serenamente en una roca. Mentira, ese no es el Jesús de Getsemaní. El Jesús de Getsemaní, la Biblia dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El creador del universo estaba angustiado. El león de Judá estaba triste y mirá a sus mejores amigos. A Pedro, el que acababa de fracasar, a Jacobo y a Juan. Y les dice la frase más humana de la historia: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Puedes escuchar eso? El rey del universo estaba pidiendo apoyo moral. No me dejen solo, quédense despiertos, los necesito. Tú y yo creemos que nuestra obediencia es difícil, y Jesús se adelanta un poco. Cae sobre su rostro. No se arrodilla elegantemente. Cae y empieza a orar, pero no es una oración de poder, no es un demonio fuera, no es un Lázaro levántate, es un gemido. Y la Biblia dice que estaba en agonía, y en esa agonía el sudor no era normal. El doctor Lucas, el médico, es el único que da el detalle clínico. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, hematidrosis. Una condición médica real donde el estrés extremo rompe los capilares. Estaba sudando sangre. La presión era tan brutal, tan insoportable, que su cuerpo se estaba rompiendo solo de pensar en lo que venía. ¿Tú crees que te duele obedecer? ¿Alguna vez sudaste sangre por una decisión? ¿Y cuál era la oración? ¿Cuál era la petición del hombre que sudaba sangre? Padre. Aún lo llama Padre. Padre, si es posible, detente ahí. Esa es la frase. Si es posible,
Es la voz de la humanidad, es la lógica de Jesús, es la parte del hombre que grita, tiene que haber otro plan. Padre, tú eres todopoderoso, tú puedes hacer cualquier cosa. Inventa otro plan. No hay otra manera. No podemos negociar, no podemos hacer un sacrificio de 1000 vacas como Saúl, no podemos, no sé, cualquier otra cosa. Si es posible, pasa de mí esta copa. La copa, ¿qué había en esa copa? ¿Tú crees que Jesús le tenía miedo a los clavos? ¿Crees que le tenía miedo a los latigazos? ¿Crees que le tenía miedo a la corona de espinas? Por supuesto que le dolía, era humano, pero no era eso lo que le hacía sudar sangre. Pedro le tuvo miedo a una criada y lo negó. Jesús no era Pedro. Abraham le tuvo miedo al hambre y mintió en Egipto. Jesús no era Abraham. El miedo a los clavos no era el problema. La copa. La copa. La copa no era el dolor físico. La copa era tu pecado y el mío. La copa era el vómito de la humanidad. La copa era toda la lujuria, toda la mentira, todo el adulterio, todo el robo, todo el asesinato, todo el orgullo, toda la amargura de cada ser humano. Pasado, presente y futuro. La copa era mi pecado, la copa era el aborto, la copa era la pornografía, la copa era la traición. Y el Padre le estaba diciendo al Hijo perfecto, al Cordero sin mancha: Hijo, te tienes que beber esto. El dolor de Getsemaní no era el miedo a la cruz, era el horror a la separación. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo perfecto iba a ser cubierto de tanta suciedad, de tanta maldad, que el Padre Santo tendría que voltear la mirada. Ese era el dolor, esa era la agonía, el miedo a la separación del Padre. Y Jesús, el hombre, el humano, mira esa copa y su humanidad perfecta grita: no puedo, esto es demasiado. Padre, si es posible, sálvame de esto. Y tú te quejas porque te pidieron perdonar. Tú te quejas porque tu Isaac está en el altar. Jesús era el Isaac, Él era el Cordero. Y en medio de la agonía, en medio de la sangre y el sudor, en medio del grito de su humanidad, viene la frase que partió la historia en dos, la frase que compró tu salvación, la frase que es el corazón de nuestro mensaje: pero. El pero más grande de la historia, más grande que el pero de Pedro. Pero no se haga mi voluntad, la voluntad del hombre que quiere huir del dolor, sino la tuya. La voluntad del Padre que quiere salvar a la humanidad. Esa es la obediencia. Obedece aunque te duela. El dolor de Jesús no era un dolor de músculos, era el dolor de la voluntad, era el dolor de someter su deseo humano al plan divino. Y esa decisión, ese sí en el huerto, fue la obediencia más costosa, más brutal, más dolorosa y más gloriosa de la historia del universo. Abraham obedeció y Dios le proveyó un carnero. Jesús obedeció y Él era el carnero. Noé obedeció y se salvó del juicio. Jesús obedeció y recibió el juicio. José obedeció y lo metieron en la cárcel. Jesús obedeció y lo metieron en la tumba. Y después de ese sí, la agonía no terminó. Apenas empezaba, el sí de Getsemaní significaba el beso de Judas. Significaba el abandono de sus amigos que se quedaron dormidos y luego huyeron. Significaba la negación de Pedro. Significaba los latigazos que le arrancaron la piel. Significaba las espinas en su frente. Significaba la burla de los soldados, significaba cargar el madero, significaba los clavos y significaba la copa, cuando estaba colgado allí entre el cielo y la tierra, y se hizo de noche a mediodía, y el dolor de la copa, el dolor de la separación finalmente llegó y gritó, el grito que rompió el infierno: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Padre volteó la mirada. En ese momento,
Jesús estaba bebiendo la copa. En ese momento, Él estaba solo. Obedeció hasta la muerte. Obedeció hasta el infierno. Obedeció hasta la separación. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo eso? Por un tecnicismo legal, por un plan teológico. No, lo hizo por ti. Lo hizo por ti, mujer que me escuchas, que estás ansiosa y no puedes dormir. Lo hizo por ti, hombre, que estás cansado de fracasar. Lo hizo por ti, que estás en la cárcel de tu pecado. La obediencia de Jesús, esa obediencia que le costó todo, fue el precio de tu libertad. Y esta noche, Dios no te está pidiendo que vayas a la cruz. Alguien ya fue por ti. Dios no te está pidiendo que sudes sangre. Alguien ya sudó por ti. Pero te está pidiendo tu Getsemaní. Te está pidiendo tú, pero no mi voluntad, sino la tuya. Te está pidiendo que mires tu propia copa. Esa copa de perdonar. Esa copa de esperar. Esa copa de soltar tu Isaac. Esa copa de construir tu arca aunque te llamen loco. Y te está preguntando, ¿te la vas a beber? ¿Vas a obedecer? Porque el sí de Jesús en el huerto fue lo que nos compró la salvación. Y la obediencia de Jesús lo llevó a la cruz y lo llevó a la tumba. Pero el horno no podía retenerlo. La tumba no era el final. Y la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de lo que pasa al tercer día. Vamos a hablar del premio. Vamos a hablar del resultado de obedecer aunque duela. Vamos a hablar de la autoridad de la resurrección. La obediencia de Jesús lo llevó a la tumba y el viernes por la noche todo parecía perdido. Quiero que te quedes conmigo en el sábado. Oh, el sábado, el día que nadie predica, el día que está en medio de la crucifixión y la resurrección. El sábado es el día más largo de la historia. El sábado es el día donde estás tú. El sábado es el día después de que obedeciste y no pasó nada. El sábado es el día después de que pusiste tu Isaac en el altar y Dios sigue en silencio. El sábado es el día después de que echaste la red y sigue vacía. El sábado es el día en que estás en el horno y el faraón todavía nos llama. El sábado es el día de la duda, el día de la ansiedad. El día de la tumba sellada. ¿Te imaginas a los discípulos ese sábado? Estaban escondidos. Estaban paralizados por el miedo. Pedro estaba llorando, no por un milagro de peces, sino por la vergüenza de su negación. Estaban en el qué dirán. Se acabó. Nos equivocamos. El que dijo ser el rey está muerto. Nuestro líder fracasó. Su lógica les decía, se acabó. El dolor fue para nada. La obediencia fue un error. Y así te sientes tú esta noche. Dante, obedecí. Y duele. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está el resultado? Estás viviendo en el sábado. Pero déjame decirte algo que el diablo no quiere que escuches. El sábado tiene fecha de vencimiento. El sábado solo dura 24 horas. La tumba solo fue alquilada. No fue comprada, porque la obediencia, la verdadera obediencia, aunque te lleve a la tumba, nunca te deja en la tumba. Y al tercer día, temprano en la mañana, domingo, hubo un terremoto y la piedra fue removida y la muerte que pensó que había ganado y Satanás que estaba celebrando en el infierno y los discípulos que estaban escondidos en el miedo, todos tuvieron que enfrentar la realidad, que la tumba estaba vacía. Él resucitó y he aquí, mi amigo, mi amiga, aquí está el premio, aquí está el resultado final de obedece aunque te duela. Tú preguntas, ¿cuál es la recompensa de la obediencia? ¿Un auto nuevo? ¿Una casa más grande? ¿Menos problemas? No, esas son las obras del microondas. La recompensa de la obediencia es la autoridad de la resurrección. Escucha, la obediencia de Jesús en Getsemaní, su obediencia en la cruz, su obediencia hasta la muerte. ¿Qué le compró? La Biblia lo dice.
Filipenses 2. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la obediencia, ese fue el dolor y el resultado, el premio, por lo cual. Esa es la palabra clave a causa de eso. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El premio de la obediencia es la autoridad. El premio de la obediencia es el nombre. El premio es el poder. Después de que Jesús resucitó, ¿cuáles fueron sus primeras palabras a sus discípulos temerosos? Ay, muchachos, qué dolor. ¿No lo vuelvo a hacer? No. Se paró en medio de ellos y les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La obediencia funcionó. El plan del Padre era perfecto. Obedecí hasta la muerte y la muerte no pudo conmigo. Ahora tengo toda la autoridad y porque yo la tengo, ustedes también. Y ahora volvamos a tu vida. Tú me preguntas, ¿de qué me sirve obedecer? El premio de la obediencia de Abraham no fue que recuperó a Isaac, ese fue el bono. El premio fue que Abraham obtuvo la autoridad para ser llamado el padre de la fe, obtuvo la provisión, obtuvo el nombre de Jehová Jireh. El premio de la obediencia de José no fue salir de la cárcel, ese fue el bono. El premio fue que se paró frente a sus hermanos, no con amargura, sino con la autoridad para perdonar, con la autoridad para decir: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La obediencia en el horno le dio la autoridad del palacio. El premio de la obediencia de Pedro no fueron los peces. Los peces eran el subproducto. El premio fue la autoridad que recibió cuando Jesús le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. La obediencia sobre su fracaso le dio las llaves del reino. Y aquí está el premio para ti. La recompensa número 1 de la obediencia es la autoridad espiritual. Cuando tú obedeces a Dios en algo que te duele, algo se rompe en el mundo espiritual, el diablo pierde terreno. Cuando obedeces y perdonas al que te lastimó, recibes autoridad sobre la amargura. Ese espíritu de resentimiento ya no te puede tocar. Cuando obedeces y eres fiel en tu matrimonio, aunque el otro no lo es, recibes autoridad espiritual sobre tu casa. Tu obediencia se vuelve un arma que tus hijos verán. Cuando obedeces y construyes tu arca, aunque todos se burlen de ti por ser anticuado, recibes autoridad sobre el qué dirán. Te vuelves libre. Oh, la segunda recompensa, la libertad. La obediencia te hace libre. Pero Dante, es al revés, la obediencia me encierra. No, la desobediencia te encierra. El miedo te tiene en una cárcel. La soberbia te tiene en la cárcel de tu propio ego. El qué dirán te tiene en la cárcel de la opinión pública. Cada vez que tú obedeces a Dios, es como si tomaras un martillo y rompieras un barrote de tu prisión. Obedeces y perdonas. ¡Pum! Un barrote menos. Obedeces y esperas en Dios. ¡Pum! Un barrote menos. Obedeces y dejas esa relación tóxica. ¡Pum! Un barrote menos. Obedeces y eres fiel. ¡Pum! Un barrote menos. Y de repente un día te das cuenta que eres libre, que la opinión de la gente ya no te importa, que tu pasado ya no te define, que tu fracaso ya no te habla. Eres libre. La obediencia dolorosa compró tu libertad. Y la tercera recompensa es la más simple y la más profunda. La recompensa de la obediencia es que te lleva al centro de la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo esta noche, a ti que estás ansiosa, a ti que no puedes dormir. El lugar más seguro del universo no es un lugar sin tormentas, no es una vida sin problemas. El lugar más seguro del universo es el centro de la voluntad de Dios. Aunque ese centro sea el fondo de un pozo como José, aunque sea un arca en medio de burlas como Noé, aunque sea un bote en medio de la noche como Pedro, aunque sea un huerto sudando sangre como Jesús, si estás en el centro de la voluntad de Dios, ¿estás seguro? La obediencia te pone en el único lugar donde la tormenta no te puede destruir,
donde el fuego no te puede consumir, donde el dolor tiene un propósito y donde la tumba es solo una parada temporal. Esa es tu recompensa. La autoridad, la libertad, la seguridad. Así que hemos terminado este viaje y la pregunta final, la única pregunta que importa esta noche es la misma con la que empezamos. Pero, ¿recuerdas la recompensa? ¿Recuerdas la autoridad? ¿Recuerdas la tumba vacía? La pregunta de esta serie, la pregunta de tu vida, no es si va a doler. Claro que va a doler. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio del dolor para obtener el premio de la autoridad? ¿Estás dispuesta a obedecer aunque te duela? Porque la obediencia es el único camino que, aunque pase por la tumba, siempre, siempre, siempre termina en resurrección.